Triángulo de las Bermudas, un lugar con un misterio enorme, del que vamos a hablar hoy. En el corazón del Océano Atlántico, entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, existe una zona vasta conocida como el Triángulo de las Bermudas, un área que ha sido escenario de muchas desapariciones. Han desaparecido barcos y aviones durante más de un siglo, y se hablaba de él como un lugar de fenómenos inexplicables, donde las leyes de la naturaleza parecen ser desafiadas, y donde, según algunas historias, naves enteras se han esfumado sin dejar ningún tipo de rastro. El Triángulo de las Bermudas ha generado multitud de especulaciones durante muchos años, desde teorías de fenómenos paranormales hasta explicaciones científicas que buscan desentrañar qué es lo que ha podido pasar ahí. Con un área que abarca más de 1 millón de kilómetros cuadrados, el Triángulo ha sido testigo de desapariciones notorias, como por ejemplo la del vuelo 19 en el año 1945, un caso que se convirtió en uno de los eventos más discutidos de la aviación en aquellos años, y después también. Pero, ¿qué hay de cierto en estos misterios? ¿Es este triángulo realmente un lugar donde ocurren cosas inexplicables? ¿O simplemente se trata de una coincidencia y de falta de información? A lo largo de este vídeo vamos a explorar los hechos que rodean al Triángulo de las Bermudas. Bueno chicos, ahora vamos a hablar un poco de su historia. El término Triángulo de las Bermudas es utilizado para describir una zona geográfica, concretamente del Océano Atlántico. ¿Y por qué se describe así? Porque forma un triángulo imaginario entre las islas de Bermuda, Miami en Florida y San Juan en Puerto Rico. A pesar de que no existe un límite oficial o reconocido por las autoridades, esta región se ha hecho famosa por los sucesos extraños y las desapariciones misteriosas de barcos y aviones a lo largo de la historia. La historia del Triángulo de las Bermudas comienza a tener relevancia en el año 1945, cuando 5 aviones militares de Estados Unidos, conocidos como vuelo 19, desaparecen mientras realizaban una misión de entrenamiento sobre ese área. ¿Y qué ocurrió? Que este evento provocó la atención pública, convirtiéndose en el punto de partida del misterio que rodea a esta zona. Pero antes de este incidente, este área ya había sido mencionada en algunos relatos históricos. En el siglo XVI, exploradores españoles ya reportaban que la región era conocida por sus aguas turbulentas y corrientes impredecibles, lo que hacía muy difícil la navegación. Pero a pesar de estos riesgos naturales, la zona continuó siendo una de las más transitadas del mundo, debido a su ubicación estratégica en las rutas marítimas y áreas internacionales. En los años posteriores, el nombre Triángulo de las Bermudas se hizo aún más popular, especialmente después de que se publicaran varios artículos y libros que promovían la idea de fenómenos paranormales, como por ejemplo vórtices magnéticos o agujeros negros, o incluso la intervención de seres extraterrestres. Estos relatos, alimentados por testimonios de supervivientes, añadieron un aire de curiosidad y de misterio que hizo que el Triángulo de las Bermudas se convirtiera en una de las regiones más enigmáticas del planeta. A lo largo de las décadas, más de 1000 incidentes han sido reportados en el Triángulo de las Bermudas, lo que esto ha llevado a mantener viva la fascinación sobre el triángulo. ¿Pero es realmente un lugar donde lo inexplicable ocurre con mayor frecuencia que en otros océanos? ¿O es simplemente una coincidencia que se ha convertido en leyenda? Ahora hablaremos de algunas desapariciones más famosas. A lo largo de los años, el Triángulo de las Bermudas ha sido el escenario de varias desapariciones misteriosas que han dejado una marca indeleble en la historia. Aviones y barcos que sin previo aviso desaparecieron en sus aguas, sin dejar ningún tipo de rastro. Algunas de estas desapariciones han sido oficialmente investigadas, mientras que otras siguen siendo un misterio sin resolver. Uno de los casos más emblemáticos ocurre el 5 de diciembre de 1945,
cuando un grupo de 5 aviones de la Marina de los Estados Unidos, conocidos como el vuelo 19, desaparecieron mientras realizaban un ejercicio de entrenamiento, concretamente en el Triángulo de las Bermudas. Los aviones, un escuadrón de bombarderos torpederos TBF Avenger, perdieron la comunicación con la torre de control y nunca más se volvieron a ver. Nunca se ha encontrado a esos aviones en ningún sitio, ni en ninguna montaña ni en ninguna parte en la que se pudieran haber estrellado. Este vuelo, el vuelo 19, había estado haciendo maniobras en el área y el piloto al mando, el teniente Charles Taylor, avisó de que su brújula y otros instrumentos del avión estaban fallando. Pues de repente desaparecieron y tras varias horas de búsqueda se dieron cuenta que no los encontraban por ningún sitio. Lo más intrigante de este caso es que horas después, un avión de rescate que fue enviado para buscar al vuelo 19 también desapareció. Y esto es súper extraño. Este avión, un PBM Mariner, también se desintegró sobre el océano sin dejar ningún tipo de rastro. Y esto, decidme vosotros en comentarios, pero a mí me parece súper extraño. Este evento fue uno de los primeros en poner al Triángulo de las Bermudas en el centro de la atención pública, ya que la desaparición de 6 aviones en un solo día fue algo inexplicable. Pero a mí lo que más curioso me parece es el que fue a buscarlos. Que también desapareciera ese avión es algo inexplicable, porque no desapareció junto a los otros, sino que eso ocurrió horas después. Y ahora vamos con otro caso muy famoso. Este caso ocurre en 1918 con un barco, concretamente el UPS Cyclops. Este barco era gigante y era un barco de guerra, concretamente de la Armada de los Estados Unidos. Este barco, el Cyclops, zarpó desde Barbados, con destino a Baltimore. ¿Pero qué le ocurrió a este barco? Pues que desapareció sin dejar rastro. Pero algo muy curioso es que no hicieron ni una sola llamada de emergencia. A mí por este motivo me da la sensación, esto es opinión mía, de que les ocurrió algo de improviso, o sea, algo inesperado, algo muy repentino, muy rápido. Y 309 personas que iban a bordo en el barco desaparecieron por completo. Otro dato muy curioso, que no se encontrara luego ningún cuerpo en el mar. Pues a pesar de todas las investigaciones que se hicieron posteriormente, no se encontró ni una sola evidencia de este barco, ni se pudo determinar qué es lo que le pudo ocurrir y por qué desapareció. Y ahora nos vamos a un tercer caso. Este ocurre en el año 1963, cuando un avión comercial desapareció mientras volaba desde Bermudas hacia Jamaica. Aunque no se encontró ninguna evidencia concluyente de lo que le pudo ocurrir, algunos testimonios indican que los instrumentos del avión empezaron a fallar antes de desaparecer. Pues estas desapariciones, junto con otras menos conocidas, han creado una sensación de misterio que sigue rodeando al Triángulo de las Bermudas. Y no es para menos, porque es que es algo realmente misterioso. Por eso me he interesado por este tema. Quería profundizar un poco más de lo que ya sabía. Pero yo te hago una pregunta. ¿Son todas estas desapariciones realmente inexplicables? ¿O podrían tener una explicación más terrenal? Pues déjamelo en comentarios si tienes alguna respuesta. Ahora vamos a hablar de teorías sobre las desapariciones. A lo largo de los años, muchas teorías han intentado explicar de qué es lo que ocurre en el Triángulo de las Bermudas. Han dicho que podían ser fenómenos naturales hasta explicaciones mucho más extrañas como paranormales. Y una de las teorías más aceptadas por los científicos es la presencia de tormentas repentinas y violentas, porque el Triángulo de las Bermudas es una zona donde se cruzan corrientes oceánicas muy fuertes, lo que provoca un clima impredecible y extremadamente peligroso, porque las tormentas tropicales y los huracanes pueden formarse de manera repentina, dejando a los barcos y a los aviones atrapados sin posibilidad de escapar. Con estas condiciones se pueden generar olas gigantes que podrían ser suficientes para hundir a un barco en minutos. Y por ejemplo, en el caso de los aviones, podrían ocasionarse turbulencias que hicieran perder el control a los aviones. Hay otra teoría más interesante
que involucra a los vórtices magnéticos. Porque resulta que el Triángulo de las Bermudas está ubicado en una región donde el campo magnético terrestre es particularmente irregular, lo que podría afectar a los instrumentos de navegación. Por eso a los barcos y a los aviones les dejan de funcionar. Se ha sugerido también que estos vórtices magnéticos podrían desorientar tanto a los aviones como a los barcos, llevándolos fuera de curso y provocando accidentes fatales. Esta teoría, aunque interesante, no ha sido confirmada, concluyente ni oficial. Luego hay otro fenómeno más curioso, que es los agujeros de gas. Y algunos investigadores han propuesto que grandes cantidades de metano podrían estar presentes en el fondo del mar, concretamente en el fondo marino del Triángulo. Porque si este gas se libera repentinamente desde el fondo del océano, podría reducir la flotabilidad de los barcos y hundirlos, concretamente en un instante. Y además la liberación de gas podría alterar los sensores y sistema de los aviones, causando que pierdan el control y se estrellen. Y por supuesto no nos vamos a dejar las teorías más misteriosas y paranormales, que involucran desde extraterrestres hasta portales dimensionales. Según algunos relatos, el Triángulo de las Bermudas podría ser algún tipo de puerta dimensional, concretamente a otros mundos o a otras épocas, lo que explicaría las desapariciones inexplicables. Aunque estas teorías son fascinantes, no tienen respaldo científico y permanecen en el ámbito de la especulación. Aquí ya cada uno que crea lo que quiera. Yo os he dado varias teorías que realmente hay algunas que tienen mucho sentido. A mí me parece que sobre todo la 1 o la 2 o las dos juntas tendrían mucho sentido a lo que puede ocurrir en esa zona. Pero esto no quiere decir que ninguna de estas teorías sea concretamente la que sea la cierta, porque no hay evidencia alguna que pueda explicar lo que ocurrió realmente allí o lo que ocurre en el Triángulo de las Bermudas. Y ahora hablamos de las investigaciones oficiales, porque a pesar de las numerosas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas, las investigaciones oficiales no han logrado encontrar una explicación definitiva. Sin embargo, eso no ha impedido que científicos, meteorólogos y oficiales de la Marina de los Estados Unidos lleven a cabo investigaciones a lo largo de los años. Y concretamente en el año 1975, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos lanzó una investigación muy exhaustiva. Querían intentar averiguar qué era lo que ocurría ahí. A pesar de que se dijo que muchas investigaciones fueron por fenómenos naturales, como por ejemplo de una tormenta o por un fallo mecánico, también se dijo que otras muchas no se podía explicar qué era lo que les había ocurrido. De hecho, el vuelo 19 y el Cyclops siguen siendo dos de los misterios más enigmáticos de este caso, porque lo extraño es que, vale, desaparecen, pero ¿dónde están los restos de esos aviones? Eso es lo extraño. Y un punto muy extraño, que ya os lo he dicho antes, es el avión que salió a buscar a los otros 5 aviones. ¿Dónde está? ¿Por qué desaparecieron todos el mismo día? Para mí es algo muy extraño. Y para mí que aquí, ocurre algo. No son historias que se hayan montado. Yo creo que ocurre algo realmente. Esto es mi opinión. Pero claro, no se ha podido demostrar y tampoco se sabe qué es lo que puede haber ocurrido. Bueno, pues uno de los puntos claves de las investigaciones fue la inestabilidad de las condiciones climáticas, concretamente en esa zona. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Porque estuvieron investigando durante décadas y se documentaron varios incidentes de que el clima cambió repentinamente en cuestión de segundos o minutos. Y científicos explicaron que el Triángulo de las Bermudas se encuentra concretamente en un punto de tormentas tropicales que pueden desarrollarse muy rápidamente. Y en cuanto a las investigaciones en la aviación, la Administración Federal de Aviación también ha realizado estudios sobre esta zona, concretamente en el vuelo. Y se han documentado fallos en el sistema de aviación. Quiere decir que se ha documentado que ocurren fallos en los aviones cuando pasan por esa zona. Y creen que estos fallos podían haber sido causados por la presencia de interferencias magnéticas o incluso por el propio clima extremo de esa región.
Sin embargo, muchos de estos estudios han sido incapaces de llegar a conclusiones concluyentes. Y muchos expertos dicen que la mayoría de accidentes han sido por errores humanos o errores técnicos, más que por fenómenos sobrenaturales. Y luego tenemos al Instituto de Investigación Oceanográfica de Vauxhall, que ha estudiado las corrientes marinas y ha identificado que en el fondo del océano existen grandes llanuras donde se forman corrientes marinas, aguas inestables. Y la alteración de estas aguas podría haber causado que los barcos se hundieran. Pero sin embargo, no hay evidencia de que esto suceda con una frecuencia tan alta como para justificar las desapariciones masivas que se han reportado en esa zona. En general, las investigaciones oficiales han sido capaces de explicar algunos de los incidentes, pero muchas otras desapariciones siguen siendo un misterio. Pues este fenómeno, el del Triángulo de las Bermudas, ha dejado una huella profunda no solo en la historia, sino también en la cultura popular. Desde películas, programas de televisión, libros, documentales, este enigma ha cautivado a generaciones, alimentando nuestra fascinación por lo desconocido. Y una de esas soy yo. Bueno, pues este concepto de que un triángulo misterioso que atrapa barcos y aviones ha sido inspiración para películas de ciencia ficción. En 1977 concretamente, la película del Triángulo del Diablo presentó una versión ficticia pero impactante de este misterio. Mientras en el año 1992, la famosa serie de los expedientes Secretos X dedicó un episodio a las desapariciones de esta zona. Y por ejemplo, Libros del Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz, publicado concretamente en el año 1974, hizo que se popularizara más la idea de lo inexplicable. Y luego tenemos a Berlitz, un autor conocido por su enfoque en lo paranormal, contribuyó a difundir teorías que hablarían de los extraterrestres hasta agujeros de gusano. Aunque este libro fue criticado por algunos expertos, concretamente por no ser científicamente riguroso, su éxito fue masivo y marcó el comienzo de una avalancha de publicaciones sobre este tema. Y este fenómeno no solo ha inspirado a la ficción, sino también al interés científico y académico, porque hoy en día en muchas universidades el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un tema de discusión tanto en cursos sobre fenómenos naturales como en clases dedicadas a la historia de los misterios no resueltos. Los debates sobre la posible existencia de fuerzas desconocidas siguen siendo un tema recurrente entre investigadores y aficionados al misterio. Pero a pesar de que muchas teorías más extravagantes sobre el Triángulo de las Bermudas han sido desmentidas o desacreditadas, la pasión por este lugar parece no disminuir. Esto se ha convertido como en una especie de mito moderno, donde el misterio se mezcla con la realidad. Y aunque muchos de los incidentes pueden ser explicados por fenómenos naturales, como tormentas repentinas o fallos mecánicos, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un lugar donde extraños sucesos parecen ocurrir con más frecuencia que en otras partes del mundo. Y tal vez lo más intrigante es que no se trata de un lugar particularmente diferente a otras partes del mundo, tanto en el mar como en el aire. Entonces, dime tú qué es lo que piensas. ¿Es este misterio real o simplemente una construcción cultural alimentada por el miedo y la fascinación por lo inexplicable? Pues déjame, si tú quieres, en comentarios qué es lo que piensas sobre el Triángulo de las Bermudas, que seguro que a muchos nos encantaría leerte. Bueno chicos, solo decirte que después de haber escuchado esta historia, si te gusta este tipo de contenido, donde contamos historias de la historia, cosas interesantes, pues te invito a que te suscribas al canal, que es totalmente gratuito, que me ayudas un montón. Y si me dejas un like a este vídeo, a que llegue a mucha más gente, porque el algoritmo de YouTube es así. Y sin enrollarme más, solo decirte que te deseo un día maravilloso y que te dejo aquí 2 vídeos que seguro que te van a gustar. Nos vemos en la próxima historia. ¡Hasta luego!